Un proceso de filtración implica la separación de un sólido y un líquido, que habitualmente es una disolución. La filtración a presión reducida es mucho más rápida que la filtración por gravedad. Requiere la conexión del sistema de filtración a una fuente de vacío, que en este caso es una trompa de agua. La filtración a presión reducida se suele utilizar cuando lo que nos interesa de la separación es el sólido. Por ello, es utilizada para filtrar el sólido obtenido en un proceso de cristalización o de precipitación. Para llevar a cabo esta técnica se utiliza una fiola, un embudo Büchner con papel de filtro o bien una placa filtrante, manchones de goma, una trompa de vacío, un pie metálico y una pinza y una nuez metálicas para sujetar la fiola al pie. La filtración a vacío puede llevarse a cabo utilizando un embudo Büchner o una placa filtrante. El embudo Büchner es un embudo de cerámica cerrado en el fondo por una superficie horizontal del mismo material, que está agujereada para permitir el paso del líquido. El fondo del embudo se cubre con un filtro redondo de papel para retener el sólido. Este filtro de papel debe ajustarse perfectamente al fondo del embudo, sin que se formen pliegues, que permitirían pasar el sólido y además dificultarían el secado posterior del mismo. Para preparar este filtro, se dibuja la forma del embudo en un trozo de papel de filtro y se recorta por el interior de la circunferencia dibujada. Como alternativa a la utilización de un embudo Büchner, se puede utilizar una placa filtrante. En este caso, la superficie filtrante es un disco de placa porosa, de un tamaño de poro determinado, que impide el paso del sólido, pero deja pasar la disolución a su través. Bien se utilice un embudo Büchner o uno con placa filtrante, el vástago del embudo tiene que ajustarse al cuello de la fiola con un adaptador o manchón de goma. Es necesario presionar bien el embudo contra la fiola, ya que para que el vacío sea efectivo, el adaptador tiene que ajustar perfectamente, impidiendo la entrada de aire. Las trompas de agua se utilizan para conseguir un vacío moderado, de aproximadamente 20 más menos 5 milímetros de mercurio, suficiente para los sistemas de filtración a vacío. La trompa se fija a un grifo mediante un tubo de vacío, y al recipiente en el que se va a hacer vacío, en este caso la fiola, por una goma de vacío conectada a la entrada lateral. Para hacer vacío hay que abrir completamente el grifo, de modo que el agua, al pasar por el estrechamiento que hay en el interior de la trompa, genere una pérdida de presión que provoque la aspiración por la entrada lateral de la misma. Una vez abierta la trompa de vacío, se sujeta bien la fiola a un pie metálico, utilizando para ello una pinza. Si se utiliza para filtrar un embudo Büchner, se coloca este sobre la fiola, utilizando un manchón de goma. En este caso es necesario mojar el papel de filtro con el disolvente de la disolución que vamos a filtrar. Una vez hecho esto, se conecta la goma de la trompa de vacío a la fiola y se presiona el Büchner para que la succión sea efectiva. De esta manera conseguiremos que el papel de filtro se quede perfectamente adherido a la base del embudo Büchner.
Si en vez de utilizar un embudo Büchner para filtrar utilizamos una placa filtrante, se coloca esta sobre la fiola utilizando los correspondientes manchones. Entonces conectamos la trompa de agua y presionamos para conseguir un ajuste eficaz. Procedemos entonces a filtrar la suspensión. Para ello, se vierte la suspensión en la que tenemos el sólido que nos interesa sobre la placa filtrante. Se arrastra el sólido que nos haya podido quedar en el recipiente de partida con un poco de disolvente frío. Una vez trasvasado el sólido a la placa filtrante, es conveniente lavarlo para eliminar la disolución que lo recubre y sustituirla por disolvente limpio. Para ello, se desconecta la trompa de agua y después se añade sobre la placa filtrante un poco de disolvente frío. El sólido se lava bien ayudándonos con una espátula. Y después se vuelve a conectar el sistema de vacío. Esta operación de lavado se puede repetir utilizando un pequeño volumen de disolvente frío. Cuando todo el disolvente ha pasado a la fiola, se deja conectado el sistema a vacío y el sólido se va moviendo de cuando en cuando con la ayuda de la espátula para que el aire pase a su través y el secado sea más eficaz. Cuando el sólido se despega completamente de la espátula, podemos considerar que está seco. Entonces, se quita la goma que conecta la fiola con el sistema de vacío y se cierra el grifo de la trompa de agua. Es importante recordar que nunca se cierra directamente el grifo del agua con el sistema conectado al vacío. Se podría producir una succión por parte del sistema que hiciera entrar en el mismo algo del agua que se hubiera quedado en el interior de la trompa. Utilizando esta técnica, hemos conseguido separar el sólido de la disolución en la que estaba suspendido de una forma rápida.